capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y yo quiero que hoy vemos la fe como creer. ¿Sí? Porque hemos visto desde el principio que fe es creer, fe es confiar, fe es obedecer, fe es tener fidelidad, fe es tener firmeza, fe es estar firme en la verdad. Eso es el contenido de lo que es la fe. Y aquí en 1 Juan capítulo 5, 1 Juan 5, 1 en adelante, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí dice que es que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquí la palabra de Dios lo que nos está diciendo es de que hay algo especial en el creer. En el creer. Si nosotros vamos al libro de Juan capítulo 1, el apóstol Juan, allí en la epístola de Juan, nos dice algo parecido a lo que acabamos de leer. ¿Juan qué, perdón? Juan capítulo 1. Versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo. Ahora, noten que lo que estamos leyendo aquí es pura palabra de Dios. Y ustedes van a decir, pero sí, claro, Gerson, esto es palabra de Dios. Sí. Es importante que nosotros notemos que es palabra de Dios lo que leemos. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que cuando nosotros leemos, recuerden que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y creemos esa palabra de Dios, siempre ocurre algo en nuestras vidas. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Hay otras versiones de la Biblia que dicen, y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El concepto de palabra es importante, es el concepto dabar, que es el concepto hebreo. La palabra de Dios, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la palabra de Dios hecha carne. Está hablando de Cristo. Dice que él era en el principio. Y el verbo era con Dios, es decir, estaba con Dios, pero además de que estaba con Dios, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora miren, todas las cosas por Él fueron hechas.
Dice que todo fue hecho por Él, fue creado por Él. Todas las cosas fueron creadas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin la palabra, sin el verbo, sin el dabar de Dios, sin la palabra hecha carne, sin Cristo Jesús, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora miren, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La parte que yo quisiera que le pusiéramos atención es el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es palabra de Dios, mis queridos hermanos. Lo que la palabra de Dios está diciendo ahí claramente es que cuando el ser humano cree, como decía en el versículo que leemos en 1 Juan, cuando creemos que Jesús es el Mesías, el Cristo, eso significa el Cristo, el ungido, dice que Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ya, yo les hago la pregunta a ustedes: ¿cómo se hace eso? ¿Cómo del solo creer la persona se transforma en un hijo de Dios? Del solo creer la persona, Dios le da potestad, dice ahí. Miren que el poder viene de Dios. No es un poder que la persona genera por sí misma, sino que el poder viene de Dios. Pero ¿cómo se produce eso? De que del creer la persona es hecha hija de Dios. Esto es tremendo. Esto que estamos viendo, mis queridos hermanos, es tremendo. Es lo tremendo de la fe. Pero ¿cómo se produce eso? Es lo que yo quisiera que nosotros pudiéramos analizar ahora. ¿Cómo se produce eso? Si nosotros vamos ahí mismo al libro de Juan, cuando Jesús habló con Nicodemo, Nicodemo es uno de los principales del Sanedrín, y llegó donde Jesús queriendo entablar una conversación teológica profunda. Él quería estudiar con Jesús algunos temas profundos, interesantes, que podrían estarle a él en ese momento
que seguro tenía curiosidad, pero el Espíritu Santo lo estaba tocando. Y cuando llega donde Jesús, dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Miren ustedes que llega Nicodemo donde Jesús y le hace toda la introducción, ¿verdad? Diciéndole: Señor, yo sé que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y Jesús inmediatamente fue al grano y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerme esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijera las cosas celestiales? No subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, mis queridos hermanos, ¿cómo es que una persona creyendo se transforma en un hijo de Dios? La pregunta es: antes de que la persona se transforme en un hijo de Dios, ¿qué es? Quiero que ustedes me ayuden. Antes que la persona, perdón, Antes de que una persona sea transformada en un hijo de Dios, ¿qué es? Un hijo del diablo, me imagino, una entonces. persona que no conoce. Puede haber varias cosas, creo yo. Hay Ajá. gente que no conoce, que tal vez no tiene fe, pero nunca ha conocido. Entonces, una persona que digamos, como dijo Jesús, si no conocierais, no tendrías pecado, pero como ahora conocéis, vuestro pecado muere en vosotros. Nosotros estamos El, tratando de analizar aquí la parte que hemos leído en Primera de Juan y en Juan 1, donde dice que somos transformados en hijos de Dios. Esa parte, ajá, ¿ok? sí. Entonces, lo que quisiera que analizáramos es antes de ser transformados en hijos de Dios, ¿qué éramos? Y no somos hijos de Dios. ¿De qué? No seríamos hijos de Dios, seríamos hijos de pecado. Mi hermana Cristina quería decir también, gracias, hermano Sí. Rafa. Antes de ser hijos de Dios, somos hijos de la carne, nada más. Somos hijos de papá y mamá, como Ok, nacidos en este mundo. Pero perfecto. espiritualmente somos hijos de Satanás, porque Ok, sí, tenemos que ser hijos de alguien espiritual. sí, este, si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Efesios, capítulo 2. En el libro de Efesios, el capítulo 2, Efesios capítulo 2,
versículo 1 en adelante. Dice, hablando de Jesús, que Él nos dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros, hablando de Jesús, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese espíritu? Satanás. Dice que opera en los hijos de desobediencia, o sea, en los hijos de él, ¿verdad? Dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que la palabra de Dios está hablando aquí en Juan capítulo 3, es que cuando nosotros nacemos, Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, como decía la hermana Cristina, carnalmente somos hijos de papá y mamá. Sí, esa es nuestra herencia, papá y mamá, carnalmente. Pero también Jesús dijo, lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Así que tenemos también una herencia espiritual, que es la herencia que recibimos del pecado. Entonces esa herencia es la herencia espiritual de nuestro padre el diablo, cuando todavía no hemos entregado nuestra vida al Señor. Entonces, cuando Jesús dice que es necesario nacer de nuevo, obviamente no le estaba hablando a Nicodemo de la parte carnal. Lo que es nacido de la carne, carne es. Está hablando de la parte espiritual, que había que haber un nuevo nacimiento. Y aquí es donde nosotros necesitamos analizar lo que queríamos ver esta noche, es cómo creyendo somos transformados en hijos de Dios. Ahí es. Esto es lo maravilloso de la fe y del mensaje de Dios para nosotros. Cómo creyendo somos transformados en hijos de Dios. ¿Cómo es que sucede eso en nuestras vidas? Lo que Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo es que es necesario nacer de nuevo. Pero si ustedes ven todo el estudio que Jesús le hace a Nicodemo, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que ese nuevo nacimiento se recibe a través de la fe. Esa nueva vida se recibe a través de la fe. Ahora, la pregunta que les hago, ¿cómo sucede eso? Miren ustedes, vamos otra vez aquí a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Noten, en el versículo 12 están dos pasos para poder que eso suceda en nuestras vidas. Mas a todos los que le recibieron. ¿Sí? Es la primera parte. ¿Qué es lo que hacemos con Jesús? Le recibimos en nuestras vidas. ¿Y cómo le recibimos a Jesús? ¿Cómo recibimos a Jesús en nuestras vidas? Sí, mi hermana, claro. Hermana Leti. Sí, ¿será que a través del bautismo? Esa es una de las partes, esa es una de las formas de recibirle, ¿sí? El bautismo es una de las partes muy importantes de recibirle a Esa es una de las partes. Y también creyendo firmemente. Completamente. ¿Verdad? Así es. Ahora noten algo. El recibirle a Él es un acto de fe que lo que hace es que Cristo Jesús viene a vivir en nosotros a través del poder de su Santo Espíritu. Viene a vivir en nosotros. Ahora dice aquí, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Sí? Le recibieron y creen en su nombre. Al recibirle
y creer en su nombre. Pareciera que fuera lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Porque recibirle es el acto de recibirle en nuestra vida, completamente. Y tiene que ver con el bautismo. El bautismo es un testimonio de que yo le recibí. ¿Sí? Un testimonio externo de que Él ya vino a vivir en mi vida. O sea, yo me bautizo porque yo doy testimonio de que ya le recibí. Ese es el bautismo. Por eso, el que no naciere del agua y del espíritu. Pero cuando la Biblia, cuando Juan habla del agua, está hablando no solamente del agua literal, no está hablando solo del símbolo del bautismo, sino también, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús dijo que el que tenía el espíritu, de él iban a salir ríos de agua viva? Esos ríos de agua viva es la vida de Cristo en nuestras vidas. Eso es. Y obviamente el símbolo del bautismo es símbolo de esos ríos de agua viva. Dice, a los que recibieron, a los que creen en su nombre. Ahora sí, les dio. Ahora, ¿qué es creer en su nombre? Miren que es importante que dice, creer en su nombre. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que cuando se habla de creer en su nombre, es que nosotros tenemos que decir el nombre de Jesús como se nombraba en hebreo, que es Yahshua. Y tenemos que decir el nombre de él en hebreo, porque eso es creer en su nombre. Los testigos de Jehová dicen que creer en su nombre es exaltar el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová se ha perdido y ya nadie lo usa, y tenemos que usar el nombre de Jehová porque eso es exaltar su nombre. ¿Qué es exaltar su nombre? Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que habla mucho acerca del nombre de Dios. Y el nombre de Dios, no solamente en Apocalipsis, en toda la Biblia, nos habla acerca del nombre de Dios. Es importante que nosotros podamos entender lo que es el nombre de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, Apocalipsis 14, versículo 1 dice, después miré y aquí al Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El nombre de él y el de su padre escrito en la frente. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el nombre de Dios? Hermana Cristina. Sí, el nombre tiene que ver con el carácter de Cristo, con el Completamente. carácter de Dios mismo, ¿verdad? Los Claro que que creen en ese carácter santo y puro. Por eso es lo que reciben y los que creen que Cristo fue un hombre así, con ese carácter de puro y santo. Sí, así es. Ahora noten lo que está ocurriendo aquí. Como el nombre tiene que ver con el carácter. El nombre de Dios, el nombre en el cual Dios se dio a conocer aquí. ¿Se acuerdan ustedes cuando se le presentó a Moisés y le dijo, Yahweh, yo soy el que soy, Jehová, ¿verdad? El que es, el que existe, eso significa el nombre, el que es, el que existe, el que siempre ha existido, el eterno, el omnipotente, el altísimo, el Dios omnipotente, el que cree en ese nombre. Ahora, cuando usted dice el eterno, cuando usted dice el omnipotente, cuando usted dice el altísimo, cuando usted dice Jehová de los ejércitos, Yahvé, Yahweh, cuando usted habla
del nombre de Dios. Cuando Dios se le presentó a Moisés, cuando Moisés le dijo que le enseñara su gloria, el Señor se le presentó y empezó a proclamar el nombre de Dios. El nombre de Dios es su carácter, es lo que Él es, su esencia. Entonces, cuando dice los que creen en su nombre, son los que creen, los que proclaman esa esencia del carácter de Dios, y no solamente lo proclaman. En Apocalipsis dice que finalmente van a tener el nombre del Padre y el Hijo escritos en sus frentes. Es decir, que ese carácter va a ser uno con sus hijos. Ellos van a tener el carácter del Padre y el Hijo también. Eso es lo que significa. Y entonces dice que a ellos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo soy un ser humano que nací en esta tierra con la herencia de pecado. Tengo un nacimiento carnal, lo que es nacido de la carne, carne es, padre y madre. Y también tengo una herencia espiritual. Pero llega un momento en que yo recibo al Señor en mi vida, lo recibo, como el Cristo, como decía ya en 1 Juan capítulo 1, como el Cristo. Lo recibo como el Cristo. Y creo en su nombre, en el Dios omnipotente que tiene el poder para transformarme. ¿Cómo no voy a ser transformado? Por el poder de Dios. Inmediatamente es a través de la fe. Ese es inmediatamente cuando yo creo que ese poder tiene, Dios tiene el poder para transformarme. La transformación viene completamente a mi vida. Y en ese momento me transformo ahora soy un hijo de Dios. Ahora vea lo que ocurre. Vamos allá a primera de Juan, capítulo 5, que iniciamos estudiando. Primero Juan capítulo 5. Miren lo que dice ahí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora entendemos por qué. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ahora noten, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es el ungido. Eso significa el Cristo, es el ungido, el Mesías. Dice, es nacido de Dios. Porque cuando yo creo que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, es mi Salvador. Eso es lo que significa. Creer que Jesús es el Cristo, yo creo que Jesús es mi Salvador personal. Y una persona que es un Salvador es porque viene a salvar. Y si Jesús vino a salvar, ¿de qué me salva Jesús? ¿De qué? ¿De qué salva Jesús? Del pecado. Salva del pecado. Eso es lo más importante, porque saben ustedes que la mayoría de personas hoy en día creen que Jesús salva de las consecuencias del pecado, solamente. O sea, salva los que creen en el infierno, piensan que Jesús salva solo del infierno, salva solo de esas cosas. Pero Jesús no solamente salva de las consecuencias, sino que salva del pecado. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Y ahora miren lo que dice el versículo 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Claro. ¿Por qué no va a vencer al mundo? Si Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
¿Y cómo no vamos a tener nosotros confianza completa y total en lo que Jesús puede hacer por nosotros? ¿Cómo no va a haber victoria en Cristo? ¿Cómo nosotros vamos a negar que en Cristo Jesús no puede haber victoria sobre el pecado, victoria en esta tierra, en este momento, aquí y ahora? ¿Cómo nosotros vamos a dudar de que el pueblo de Dios puede vencer el mundo? Completamente se puede vencer. Ahora ya, yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿qué es vencer el mundo? ¿Qué es vencer el mundo? ¿Cómo se vence al mundo? Teniendo a Cristo en su corazón y Completamente. teniendo la fe de que Él nos da el poder para vencer el mundo. Completamente. Así es, mi hermano. Para vencer al mundo yo tengo que creer y tengo que desear también vencer al mundo. Tiene que haber algo de mí que tome esa decisión. Y entonces yo creo, porque el creer no es un sentimiento también. El creer. No, estamos hablando de sentimientos. Exacto. No estamos hablando de sentimientos. Exacto, no es un sentimiento. Es algo que tiene que nacer de mí. Es una decisión que yo tengo que creer, movida por el Espíritu. Igual, de mí no puede. El creer no nace de mí. Eso no viene de mí, como que yo diga, ay, sí, yo quiero creer. No, eso lo pone el Espíritu Santo en mí. Sí, yo claro. decido creer, yo lo acepto y decido creer. Y una vez que creo, entonces, primero, tengo que querer vencer al mundo. Ajá. Por medio de ese deseo que pone el Espíritu Santo en mí, yo quiero creer, yo tomo la decisión de que yo quiero vencer al mundo. Entonces, ahí el siguiente paso es querer creer en el Hijo del Hombre, en Jesús, y que Él puede ayudarme a vencer al mundo. Y entonces ahí es donde yo venzo al mundo. Hermanos también, bueno, estoy de acuerdo con Rafita y hace rato estaba por decir eso, más o menos algo parecido, porque al principio, cuando uno no es hijo del Señor, cuando uno no es hijo de Cristo, que es hijo de la carne y del mundo, la decisión la pone el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que oír o alguien nos hable de la palabra y tomar nosotros la decisión por medio del Espíritu Santo, y ya luego el Señor nos hace sus hijos. Dice que el Señor nos da un nuevo, ¿verdad? Una nueva criatura, pero al principio tenemos que tomar la decisión nosotros. Nosotros somos los que vencemos con la ayuda del Señor, con la ayuda de Jesucristo, vencer al mundo. Sí, hermana. Es interesante cuando nosotros decimos vencer el mundo. Entonces, nosotros peleamos contra el mundo, ¿verdad? Y el mundo está en nuestra carne, hermano. Es vencer a sí mismo lo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, cuando nacemos de carne y carne somos. Y todo lo mundano y todo lo que somos, el pecado está como herido en nuestra propia carne, y todo eso hay que vencerlo. Pero cuando nosotros decimos vencer al mundo, es como algo exterior, sin saber que el peor pleito que tenemos es contra nosotros mismos. Claro que sí. Debería de serlo, ¿no? Debería ser vencer algo Ese es exterior. el concepto. Por eso nosotros decimos vencer al mundo. Entonces nosotros pensamos que tenemos que vencer al mundo, todo lo que está afuera y Hacerlo. Está dentro de nosotros. Y no debería hacerlo. No debería ser que venzamos lo que está dentro, sino el mundo debería estar afuera. Afuera, pero es que cuando conocemos a Cristo, hermano, todo eso lo tenemos herido en nosotros. Claro, y totalmente. Eso es que hay que pelear. Sí, mi hermana. ¿Verdad? ¿Algo quería decir, mi hermana? Sí. Sí, lo que dice doña Cristina es muy cierto. Claro. Nosotros tenemos primero que vencernos
nosotros mismos, el pecado que está dentro de nosotros para poder vencer el mundo. Porque Claro. si nosotros con nuestro testimonio, con nuestros carácter y con nuestra manera de actuar, es como decir, vencí lo que estaba dentro de mí. Ahora voy con las fuerzas para ir con el mundo, ¿verdad? Sí. En el libro de Santiago, capítulo 4, dice algo eh, muy claro de lo que está hablando la hermana ahora. Santiago 4:1 en adelante dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El problema es que cuando nosotros queremos luchar contra algo que en los cuales estamos amigables, estamos en amistad con el mundo. Allí en 1 Juan capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, miren lo que dice la palabra de Dios. No, 1 Juan capítulo 2, perdón, 1 Juan 2. 1 Juan capítulo 2, versículo 14 en adelante. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí dice claramente qué es lo que hay en el mundo y qué es lo que se vence. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que se vence. Ahora, si nosotros Primero vemos de Juan aquí, 2, ¿qué, hermano? 1 Juan capítulo 2, versículos 14 al 17. Ahora, Gracias. si nosotros vemos el versículo que leímos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe se toma del poder de Dios completamente y vence los deseos de la carne, vence los deseos de los ojos y vence la vanagloria de la vida. Tres aspectos que nosotros logramos la victoria por el poder de Dios. En el próximo estudio vamos a ahondar un poquito más de cómo ganamos la victoria sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Solo los quiero dejar con este pensamiento. De la educación, capítulo 30. Miren este pensamiento. La fe significa confiar en Dios. La fe significa confiar en Dios. Creer que nos ama
y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso, nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, aceptar su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza, su fortaleza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. Acepta la verdad, la justicia y la pureza. Han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. Es la fe la que nos pone en posesión de estos principios: la verdad, la justicia y la pureza. Queridos hermanos, cuando nosotros creemos, y como decía ahora Rafa, no, el creer no es un sentimiento, es creer en la palabra de Dios, creer que así Él lo dijo, y si Él lo dice, Él lo va a cumplir. Vivir por la palabra de Dios y creer que así va a ocurrir. Si la palabra de Dios dice que nosotros vencemos al mundo, hermanos, tenemos que esperar que esa palabra cumpla o no cumple. La palabra de Dios no cumple lo que dice. Sí cumple lo que dice. Entonces, si tú crees, tú vas a vencer el mundo. Porque la palabra de Dios así lo dice y nosotros no tenemos derecho de tener una duda de que eso no vaya a ocurrir. La victoria está asegurada en Cristo Jesús. No podemos dudar ni un poquito, porque esta es la fe. Es nuestra fe la que ha vencido al mundo. La fe en Cristo Jesús. Porque el que cree en el que engendró, ha sido engendrado por Dios también. Así que el Señor les bendiga en esta noche, mis queridos hermanos, y que el Señor pueda ayudarnos a vivir esta palabra de fe en nuestras vidas. Vamos a tener una oración para terminar. Señor, te agradecemos porque hemos podido tener esta meditación en esta noche y hemos podido analizar y pensar sobre lo que tu palabra dice acerca de que tú nos has dado el poder para que nuestra vida pueda reposar en ti y podamos nacer de nuevo, ser hechos nuevos en Cristo Jesús, y que podamos vivir una vida de victoria en esta tierra. Señor, ayúdanos a que podamos vencer el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Tú has prometido la victoria y nosotros creemos que tu palabra es palabra verdadera y nunca falla. Así que confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Igualmente, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, feliz noche. Gracias, Gerson. Que descansen. Bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Sueñen con los Buenas ángeles. noches a todos, que Dios me los bendiga a todos, Chao. Amén, amén. Amén, que Anita. duerman con Cristo Jesús. Igual, feliz Es el único. noche. Gracias, Gerson, por el tema y los que los invitamos de una vez desde hoy para el tema del viernes a las 7:30. 7:30 el tema del viernes. Saluda ahí. Ya los sustitos. Qué bueno. Ay, precioso. Ay, Rafa, qué precioso que está. Qué belleza, chiquitillo. Está preciosísimo. Y buenas noches. Yes. Buenas noches a todos. Buenas noches, Tita. Buenas noches, Tito. Buenas noches. Quiero hoy dejar dormir a mis papás porque anoche que Buenas va. noches a todos. A la tita la perdimos. Fíjate, Benito, lo ¿cómo más- estás? Una noche, tita, la perdimos, la perdimos. Ay,
Mira, que venga a dejárselo ya. Perito, Manilla, la manilla. es que me tiene loca. Bueno, buenas noches, que descansen. Chao, Benito. Mira. Buenas noches a todos, los dejo. Bueno, que pasen feliz noche. Bendiciones. A todos, que descansen. Chao, buenas noches. Amén. Un saludito. Y el- ¿Dice Carlos qué? ¿Dice Carlos qué? ¿Se fue? y ahí que se fue, ya viene para acá, dice. ¿Ves, chiquitillo? Dígale, buenas noches. Dígale a Tito y a Tita, buenas noches. Dígale, buenas noches. Diga, haga así, buenas noches. Adiós, 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 haga. ¿Cómo es? Adiós. Chiquitillo. Ya, ¿cómo es? Adiós, adiós, adiós. Diga. Todo queda bien. Bueno, Rafita. Chao.